Hola, me da muchísimo gusto poder invitarles a nuestro próximo viaje a Israel. Finalmente, después de los 2 años de pandemia que se canceló cada año, Dios nos da la puerta ahorita para que podamos ir a esta tierra maravillosa, siguiendo los pasos de Jesús, porque vamos a estar en Nazaret, en Tiberias, en el río Jordán. Los que quieran aprovecharse también para bautizarse ahí, pues lo pueden hacer. Vamos a estar en el mar de Galilea, donde hay unas barcas preciosas, donde podemos realmente navegar, donde estuvieron los discípulos de Jesucristo, en Masada, que es la fortaleza que los romanos usaron para arrinconar al último grupo de judíos que sobrevivió la persecución. Vamos a estar en Caná, donde Jesucristo celebró las famosas bodas con su mamá. En Tel Aviv, en Jerusalén, por supuesto, que va a ser maravillosa la ciudad donde vamos finalmente a vivir con Jesús. En el Mar Muerto, que es un lugar de tantas cremas, sobre todo para las mujeres. Y en cada uno de estos lugares vamos a dar una conferencia. Voy a estar compartiendo la palabra de Dios. Así que este viaje será del 7 al 17 de junio del año 2023. Y estamos seguros que será un viaje inolvidable para todos ustedes y su familia. Que Dios los bendiga y les esperamos allá. Hermanos, ahora sí, qué gusto poder empezar con esta cuarta parte de esta serie que estamos viendo, Métodos de Estudio Bíblico. Ha sido una gran bendición, les quiero compartir. Al final de esta serie vamos a hacer un último capítulo en donde nos vamos a estar dedicando a responder preguntas, ¿verdad?, directamente relacionadas con el estudio, los métodos que hemos visto. Así que por favor, si van teniendo algunas dudas puntuales, si van teniendo algo que no quedó a lo mejor muy claro en cuanto a este tema, váyanlas escribiendo, ¿verdad?, dentro de nuestro canal de YouTube para irlas viendo. Vamos a hacer un filtro y al final de esta serie las vamos a estar contestando también para que sea un poquito más práctico. Sé que hay muchos hermanos que han estado en estas cuatro primeros capítulos y que ha sido de gran bendición por gracia de Dios. Hoy iniciamos entonces un nuevo capítulo, la parte 4 del Métodos de Estudio Bíblico. Y hermanos, simplemente como lo hacemos en cada capítulo, vamos a hacer una reflexión, una retroalimentación de lo que vimos en la clase pasada, en la lección pasada. Como bien saben, nosotros habíamos mencionado anteriormente que dentro del estudio bíblico existen 3 etapas elementales. Una es el proceso de observación, el proceso de interpretación y en tercer lugar el proceso de aplicación. Ya vimos en lecciones anteriores todo el proceso de observación, qué dice el texto. Estamos en este momento en el proceso de interpretación, qué significa el texto. Dentro del proceso de interpretación estamos viendo lo que son las leyes generales y sobre todo las leyes gramaticales. Y dentro de todas las leyes gramaticales, uno de los puntos importantísimos a la hora del estudio bíblico es respetar todos los recursos literarios, todas las figuras de dicción y el lenguaje figurado. Todos los recursos literarios, y dentro de estos recursos literarios veíamos lo que son las figuras que vamos a encontrar, las diversas figuras que hay dentro de nuestro estudio bíblico. Dentro del canon, ¿verdad?, hay tropos, figuras. Veíamos la pregunta retórica, veíamos por ahí también lo que es el antropomorfismo, lo que significa también un simbolismo, y ahorita estamos estudiando los tipos de símbolos. En la clase pasada vimos el símbolo de los objetos materiales, la simbología dentro de las acciones de los mismos profetas, ¿verdad?, que Dios les pedía para hacer algo en particular que representaba algo, los símbolos dentro de los números, símbolos en los colores y terminamos con lo que son los nombres dentro de nuestro estudio. Cómo los nombres representan y transmiten, ¿verdad?, alguna impresión
de la persona o lugar que los lleva. Vimos el ejemplo de Abraham cuando se le cambió a Abraham, a Jacob, que se le cambia a Israel, a Noemí también, que se le cambió el nombre a Mara, y bueno, todos estos pertenecen a la parte de los símbolos. Y tenemos otros recursos más, otros tropos más, son bastantes, ¿verdad? Pero estamos tratando de ser muy puntuales y estamos tratando de atacar los principales. El día de hoy vamos con el cuarto simbolismo dentro de nuestro estudio bíblico y a este le vamos a llamar, va a aparecer en sus pantallas, modismo. El modismo es muy importante que lo aprendamos todos juntos. Vean lo que dice su definición. El modismo dice, son expresiones propias del idioma. Expresiones propias del idioma, que tal vez, conociendo nuestro contexto y nuestro tipo de lenguaje, no podríamos entenderlas porque no pertenecen a nuestras traducciones o a nuestro castellano, por ejemplo. Y es por eso que nosotros debemos de ponerle mucha atención a cada modismo en la palabra de Dios. En Génesis capítulo 4 versículo 1 y Mateo capítulo 1 25, ¿verdad? Si ustedes los buscan en casa, se van a dar cuenta que se utiliza la palabra conocer. Y ahora esta palabra conocer muchas veces dentro del contexto bíblico histórico, ¿verdad?, está haciendo referencia a lo que es una relación sexual. ¿Te das cuenta qué importante es conocer entonces todos los modismos, las expresiones propias, por ejemplo, del hebreo o del griego? Conocer se puede estar refiriendo a una relación sexual. En segundo lugar, por ejemplo, en Samuel capítulo 1, primera de Samuel capítulo 24, versículo 3, la frase cubrir sus pies, ¿verdad?, indica cuando Saúl entró a la cueva, pero para hacer sus necesidades fisiológicas. Esa terminación o ese modismo es propia del idioma de ese entonces. Cubrir los pies significaba que estaba yendo al baño a hacer sus necesidades fisiológicas. Cuando David también estaba ahí en la cueva y solamente cortó parte de su túnica, ¿verdad?, él tenía todo para poder matarlo, pero él sabía que no podía ir en contra de un hijo del Señor. Así dijo David, ¿verdad?, contra un elegido de Dios. Entonces esta expresión de ir a cubrir mis pies significaba literalmente que estaba yendo al baño a hacer sus necesidades fisiológicas. Entonces, dentro de tu estudio bíblico, cuando tú vayas estudiando parte del contexto, de la historia, ¿verdad?, la geografía, pon mucha atención a los modismos porque nos van a dar una mayor claridad al momento de interpretar. Vámonos al quinto símbolo, que es la repetición. Y esto no es necesario tener que ahondar tanto en el término, ¿verdad?, en el concepto, es demasiado claro. Una repetición es un recurso que se utiliza para enfatizar una verdad. Se enfatiza una verdad, mediante la reiteración de una palabra o de una frase. Y cuántas veces hemos visto este símbolo, este recurso literario dentro del canon bíblico. La repetición lo utilizan diversos autores. Por ejemplo, en el libro de Eclesiastés, en el Antiguo Testamento, hay dos frases que se repiten más de 40 veces, imagínense. Y si el autor lo está repitiendo tanto es porque quiere hacer énfasis en una idea que está tratando de transmitirle a sus lectores. Está la frase vanidad de vanidades, ¿verdad?, hablando de cómo es el mundo que solo se concentra en la parte superficial y material. Vanidad de vanidades, y la frase también debajo del sol, haciendo referencia a todo el sistema mundano, ¿verdad?, y sometido a lo terrenal que no pertenece a las leyes divinas. Por ejemplo, en la carta hacia los filipenses, la palabra gozo también es una palabra que se repite muchas veces.
Es más, hasta estudiosos de la Biblia han denominado esta carta como la carta del gozo, o cómo encontrar o experimentar el gozo en la vida del creyente. En Efesios, ¿verdad? Dentro de los primeros capítulos se menciona mucho la palabra en Cristo, en Cristo, en Cristo, haciendo referencia de cuál es nuestra identidad como hijos de nuestro Salvador. Hermanos, pongamos mucha atención a las repeticiones, porque si lo están diciendo tanto es porque el autor está preocupado porque tú entiendas este concepto, ¿verdad? La repetición. Vamos a ir avanzando rápidamente también. Gracias a Dios por esta serie tan hermosa y esperando que la puedan poner también por obra dentro de su estudio bíblico. Miren lo que dice el sexto símbolo, que es la hipérbole. Es un recurso literario, ¿verdad?, que se utiliza también muy seguido dentro del canon bíblico. Es una exageración, ¿verdad?, evidente, que tiene por objeto aumentar el efecto de lo que se está diciendo. Sí, se hace uso de la exageración dentro de las cartas bíblicas. Por ejemplo, vámonos al Evangelio de Juan. Juan capítulo 21, versículo 25. El Evangelio de Juan capítulo 21, versículo 25. Juan 21, 25. Dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús. Y mire cómo Juan utiliza la hipérbole, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. ¿Te diste cuenta cómo Juan utiliza esta exageración para describirnos una verdad que es elemental? Cómo Jesús hizo tantas cosas que si él se hubiera empeñado a escribirlas todas, no cabrían en todos los libros del mundo, ¿verdad? Imagínense la cantidad de cosas. Es algo tremendo. Vean lo que dice, por ejemplo, el Salmo. Vámonos a Salmos capítulo 6, versículo 6. Salmos 6:6 encontramos otro ejemplo de lo que es la hipérbole. Dice la palabra de Dios, me he consumido a fuerza de gemir. Vean la exageración dentro de todos estos recursos poéticos, salmos, cantar de los cantares, ¿verdad? Y proverbios se utilizan mucho. Dice, todas las noches inundo de llanto mi lecho, ¿verdad? Riego mi cama con lágrimas. El versículo 7 dice, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Está utilizando la hipérbole, una exageración. Mi cuarto, ¿verdad?, dice el salmista, está lleno de lágrimas por el dolor que estoy sintiendo. Qué interesante, ¿verdad?, todas estas hipérboles. Vámonos por último a Mateo, al Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 3. Es un versículo que ustedes conocen, ¿verdad?, y que hemos leído, pero está utilizando precisamente la hipérbole. Dice la palabra de Dios, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga, ¿verdad?, que está en tu propio ojo? Es una exageración. Dice, tú estás viendo o tratando de ver algo pequeñito en el ojo ajeno, pero no te estás dando cuenta de la viga, ¿verdad?, que hay dentro de tu corazón. Todos estos son exageraciones que nos ayudan a poder entender, ¿verdad?, de una manera muy clara lo que el autor está tratando de decirnos a todos nosotros. Bien, vámonos con el séptimo símbolo que podemos encontrar dentro de nuestro estudio, y esto se le conoce como la personificación. La personificación. Y toda esta parte de la personificación, como bien lo mencionamos, se utiliza también dentro de los libros poéticos, pero también dentro de los profetas menores, mayores y hasta el libro de Apocalipsis hay muchos recursos de personificación. Dice ahí en sus láminas, consiste
en atribuir características o acciones propias de personas a seres que no lo son. Vean, por ejemplo, si ustedes estudian todo el Salmo 114, se van a dar cuenta que se hace referencia o se hace el uso de muchas personificaciones. Vean lo que dice el Salmo 114, versículo 4, por ejemplo. Ahí es muy evidente, muy claro. Dice el 114, 4, los montes, que dice, saltaron como carneros. Yo le pregunto, ¿los montes saltan? Evidentemente no, es solamente una característica que se les da para entender el concepto. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos, ¿verdad? Se le está haciendo una personificación a una parte geográfica, ¿verdad? Para poder entender el aumento que está dando aquí el salmista. Vámonos, por ejemplo, a Habacuc. Vámonos a Habacuc, capítulo 3, versículo 10. Síganme con mucho cuidado, vamos a estar viendo muchos versículos, pero es necesario que lo hagamos para respaldar cada una de las figuras que estamos viendo. Mira lo que dice Habacuc, capítulo 3, versículo 10. Te vieron y tuvieron temor, ¿quiénes? Los montes. ¿Será que los montes tienen emociones? Esto es algo que solo le pertenece a la parte del ser humano, ¿verdad? Pero también el profeta está tratando de dar a entender una parte muy elemental. Dice, te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas, el abismo que hizo dio su voz. A lo alto alzó sus manos, que está utilizando también la personificación. Y si tú vas al proverbio, ¿verdad? Capítulo 8 y estudias todo el proverbio de manera completa, te vas a dar cuenta que el autor utiliza a una persona, o sea, hace una personificación para poder describir de una manera más clara lo que es el concepto de la sabiduría. Está hablando acerca de la sabiduría como por medio de alguien encarnado o de una persona. Lee todo el Proverbio 8 y vas a ver que está haciendo un recurso de la personificación. ¿Te das cuenta qué rico es el estudio bíblico y cuántos recursos podemos encontrar? Vámonos rápidamente a la octava, que es la fábula. La fábula también es muy interesante, vean lo que dice, es una composición literaria en la que por medio de una ficción se da una enseñanza que es moral, donde pueden intervenir muchas veces, dado que es una fábula, ¿verdad? Pueden intervenir seres inanimados, pueden intervenir plantas o animales que hablan como si fueran personas. Vámonos a Jueces rápidamente. Jueces capítulo 9, versículo 8. Jueces, iba a poner Josué, Jueces capítulo 9, versículo 8 principalmente. Dice la palabra de Dios, fueron una vez los árboles, dice, a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Y después continúa toda esta parte de la fábula en este relato. Pero ¿viste cómo se utilizó el recurso de los árboles y del olivo para representar algo por medio de la fábula? Segunda de Reyes. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 9. Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 9. Dice la palabra de Dios, y Joás, rey de Israel, envió a Amasías, rey de Judá, esta respuesta. Miren, y se utiliza la fábula. El cardo que está en el Líbano envió a decir al cedro que está en el Líbano, da tu hija por mujer a mi hijo, y pasaron las fieras que están en el Líbano y hollaron entonces el cardo. Este rey, ¿verdad? Joás, utiliza una fábula para tratarle de dar a entender al rey de Judá el acuerdo que él le estaba proponiendo. Entonces es un recurso también muy interesante que vas a estar viendo a lo largo de todo tu estudio bíblico. Ahora, yo quiero animarte a algo antes de seguir con el número 9.
si tú vas encontrando o identificando cada uno de estos recursos, enciérralos, ¿verdad? Trata, o si quieres, trata de subrayarlos, poner una palomita, una flecha al lado y poner qué tipo de recursos se está utilizando. Y vas a ver cómo esto va a enriquecer tu estudio bíblico. Número 9, lo que es la metáfora. Y aquí entramos en una parte también elemental. La metáfora, dice, es una comparación implícita, es decir, no es tan evidente. Uno se tiene que esforzar como para tratar de encontrar, ¿verdad?, el simbolismo que se está haciendo. Es una comparación implícita donde las cualidades de una cosa son figurativamente trasladadas a otra. Esta es la definición del concepto y vamos a ver, ¿verdad?, estos ejemplos que nos van a ayudar a clarificar un poquito más. Por ejemplo, en la parte cotidiana, ¿verdad?, hablando de hoy en nuestros días, cuando alguien dice, amigo, hermano, me estoy hundiendo, me estoy ahogando en el trabajo, él está utilizando precisamente una metáfora, ¿verdad? Está utilizando unas cualidades asociadas con una cosa que es la urgencia y la impotencia de ahogarse, ¿verdad? Cuando uno está en esa desesperación, lo que uno siente cuando se está ahogando, no sé si en algún momento te ahogaste de chiquito, ¿verdad? O ya de grande, que te caíste a lo mejor a la alberca y te estabas ahogando y esa desesperación, bueno, aquí se está utilizando este sentido para describir otra cosa. Por ejemplo, todo el trabajo que tengo que hacer. No, hermano y hermana, estoy ahogado en trabajo, no puedo ir al discipulado. Ahí está utilizando entonces una metáfora, ¿verdad? Estás comparando implícitamente donde las cualidades de una cosa se están trasladando a tu realidad. Y bueno, vas a encontrar en Juan capítulo 6:35, por ejemplo, acompáñenme rápidamente, el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 35, aquí se están utilizando la metáfora, ¿verdad? Es un recurso que Cristo utilizó mucho en su ministerio terrenal, incluso sus discípulos, pero mira, Jesús les dice, yo soy, ¿qué? El pan de vida, ¿verdad? El que viene a mí nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él está utilizando un recurso que tú y yo conocemos cuando tenemos hambre y más en ese tiempo se utilizaba mucho el pan para poder saciar una necesidad del ser humano. Bueno, Cristo de una manera soberana y sabia y tan linda utiliza este recurso para poder explicarnos a todos nosotros el poder que Él tiene para cubrir la necesidad de todos nosotros. Es solamente Cristo, ¿verdad? Amén y gloria a Dios a eso. Por ejemplo, vámonos ahora a Juan capítulo 8, versículo 12, también se utiliza la metáfora. Juan 8:12, otra vez Cristo les habló diciendo, yo soy la ¿qué? La luz, te das cuenta, del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz, la luz de la vida, ¿verdad? Utiliza esta metáfora, la luz que hace, alumbra. La luz que hace, disipa las tinieblas. La luz que me permite hacer, ver por dónde camino. ¿Qué hace la luz? Distinguir los objetos y las cosas que hay en un espacio. De esa forma, Cristo se autodenomina la luz porque el que está en Cristo puede disfrutar de todos estos efectos en su vida. Juan capítulo 10 ahora. Juan capítulo 10, versículo 7 se utiliza también la metáfora y una vez Cristo, ¿verdad? Te vas a dar cuenta que utiliza este recurso literario. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta ¿de qué? De las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. Un concepto que se entendía muy bien también en los tiempos de Cristo. Había mucho ganado, había mucho pastoreo. Parte de la economía de ese tiempo, del Imperio Romano, se basaba en la agricultura, el campo, la siembra, la cosecha.
Entonces él está diciendo, yo soy la puerta donde entran, ¿verdad?, todas las ovejas. Utiliza la metáfora como un recurso para poder ser mejor entendido. Esto es asombroso. Seguimos avanzando, hermanos, no nos quedemos atrás. Llevamos 23 minutos aproximadamente y acuérdense que las lecciones son de media hora, así que tenemos todavía unos minutitos. En 10º lugar, la alegoría. Es muy importante, ya casi vamos terminando. La alegoría también es algo que se utiliza mucho dentro de tu estudio bíblico. Pon mucha atención, sobre todo en las partes proféticas, ¿verdad? Y en algunas otras del Nuevo Testamento, en los escritos hacia las iglesias por parte de Pablo. Ahorita vamos a ver el ejemplo, pero miren, la alegoría es una sucesión de metáforas. Vas a encontrar muchas metáforas dentro de la alegoría, generalmente combinadas en una sola narración. Y su característica principal es la pluralidad de aplicaciones. Ahora aquí hicimos un pequeño énfasis. A diferencia de la metáfora solamente hace un punto de comparación y generalmente solo te lleva a una aplicación. Cuando se utiliza la alegoría, ¿verdad?, generalmente es más extensa, utiliza más metáforas para ir a diversas aplicaciones. Ahora, a lo mejor puede sonar un tanto rebuscado, un poco difícil de entender, pero miren, vamos por ejemplo a Gálatas, a la carta a la iglesia de Galacia por parte del apóstol Pablo. Vámonos a Gálatas capítulo 4. Y se van a dar cuenta cómo desde el título que tienen ahí en sus Biblias, Gálatas capítulo 4, te va a decir que es una alegoría, ¿verdad?, entre dos personas. Gálatas capítulo 4, versículo del 21 en adelante. Alegoría, dice el título de su Biblia, de Sara y Agar. Ya desde el inicio Pablo te está anunciando que va a ser un recurso literario y entonces empieza a hablar desde el versículo 21, decidme lo que queréis, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Versículo 22, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Versículo 24 nos recalca otra vez el apóstol Pablo, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno, proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Versículo 25, porque Agar es el monte Sinaí, te das cuenta, en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, esta, en esclavitud, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros el libre, porque está escrito, etcétera, etcétera, y continúan los versículos, pero te vas a ir dando cuenta cómo el apóstol va utilizando metáforas, símbolos para poder explicar todo esto de la alegoría que hace referencia de Sara y Agar y lo que es la ley y las 2 descendencias, ¿verdad? Es un poquito más complicado poder entenderlas, pero si tú te adentras más en este recurso literario, tienes ahí a Google, ¿verdad?, para poder hacer más investigaciones. Seguramente dentro de tu familia hay maestros, ¿verdad?, de ortografía, de gramática. Pídeles ayuda para que te expliquen un poquito más acerca de la alegoría. Y por último, vamos a ver lo que es la ironía. La ironía. Dice el último símbolo que vamos a estar viendo en el número 11, la ironía es mediante ella se da a entender lo contrario de lo que se está declarando. Como su nombre lo dice o su título, el concepto es muy irónico, ¿verdad? Mediante ella se da a entender lo contrario a lo que se declara. Vámonos a ver este ejemplo. En Primera de Reyes, vámonos rápido a Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 27. Primera de Reyes 18, 27, aquí vamos a ver una ironía. Dice la palabra de Dios, y aconteció, Primera de Reyes 18, 27, al mediodía,
que Elías se burlaba, ¿verdad?, de ellos. Tú te vas a acordar de todo este contexto cuando Elías se enfrenta en contra de los profetas, ¿verdad?, de Baal y todos estos paganos, y quieren hacer una contienda de a ver quién es el Dios vivo y verdadero. Y Elías utiliza la ironía y les dice a gran voz: gritad en alta voz, ¿verdad?, porque Dios es. Quizás su Dios, les dice, está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, o les dice grítenle porque a lo mejor ya está durmiendo y hay que despertarle, ¿verdad? Entonces, qué curioso, ¿verdad? Que el profeta Elías utiliza esta parte de la ironía, ¿verdad? También como para poder ilustrar que realmente el Dios al que le estaban invocando, que incluso se estaban flagelando, se torturaban y chorreaban sangre para tratar de mover al Dios al cual le estaban llamando. Utiliza la ironía y bueno, ustedes conocen también el final de esta historia. Es impactante cómo Elías, ¿verdad?, le pide una señal a Dios y Dios se las da, y vemos cómo Él se glorifica en medio de tanto paganismo, ¿verdad? Y hermanos, así es nuestro Dios. Con estos últimos puntos vamos cerrando lo que es esta segunda etapa, ¿verdad?, de nuestro estudio bíblico, que se le conoce el proceso de interpretación. En el proceso de interpretación vamos a ver todos estos recursos literarios que nos van a ayudar a poder darle el sentido correcto a cada uno de los pasajes. Y en la próxima clase, si Dios nos lo permite, vamos a ver el tercer proceso, ¿verdad?, del estudio bíblico, que es ya la aplicación. Solamente quiero poner esta lámina para que vean lo que vamos a estar hablando la siguiente lección, el proceso de aplicación. Entonces, ¿qué sentido tiene para mi vida, verdad? Miren lo que dice estos dos puntos. Si terminamos el estudio bíblico en la etapa anterior, es decir, solamente en la interpretación, no se cumpliría el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Cuál es el propósito de la palabra? Que nosotros llevemos a la práctica todo lo que veamos. En cada proceso, en el de la observación, en la de interpretación, el Espíritu obra en nuestras vidas, pero aquí, en la parte de la aplicación, es donde nos incomoda, nos empuja para poder llevar a la práctica todo lo que leemos, hermanos. Dios bendiga su estudio bíblico y estamos expectantes a los próximos episodios. Dios les bendiga. Un fuerte abrazo. Telegram es una aplicación segura para poder comunicar sin censura noticias e información de gran importancia en estos tiempos de tanto engaño y fake news. Únete al canal de Telegram del pastor Alan Alducin, donde encontrarás noticias proféticas al día y las más recientes novedades de Israel, Medio Oriente y más. Esto en el canal de Telegram. Búscanos como Alan Alducin. Únete y activa las notificaciones para ser el primero en enterarte de lo que sucede en el panorama profético.